Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de esta semana os voy a enseñar a hacer un nuevo modelo de bandolera. Llevo bastante tiempo trabajando en este proyecto de costura y pensando muy bien en cómo hacer el patrón, ya que tenía muchísimas ganas de sacar un nuevo modelo de bandolera. Y la verdad es que estoy súper contenta con el resultado. Ya sabéis que las bandoleras están en súper tendencia y no me extraña porque es un artículo súper cómodo y práctico para llevar en ella cada día lo necesario. Ya veis que tiene el tamaño perfecto. Consta de dos bolsillos frontales exteriores, uno un poquito más pequeñito con cremallera y el otro un poquito más grande con un gran fondo. El cierre ya veis que va en la parte de arriba de la cremallera, justo donde está el asa, por un mosquetón que hace cierre de antirrobo, y el fondo de la mochila que tiene una gran capacidad. Y también, como veis, nos la podemos colgar a la espalda o al hombro, como más nos guste. Y lo más importante es que ya veréis que la confección de esta bandolera, aunque parezca un poco laboriosa, es súper fácil de hacer. Así que, ¿qué? ¿Os animáis conmigo a hacerla? Pues vamos a comenzar. Para hacer esta bandolera voy a utilizar esta tela de tapicería que ya veis qué bonita es, con estos colores tan chulos y los gatitos que me tienen totalmente enamorada. Para el bolsillo intermedio voy a utilizar una polipiel en color negro y para las partes del forro un popelín. Para hacer esta bandolera podéis combinar todas las telas como más os gusten y utilizar los tejidos que queráis, como una loneta, un popelín, algodón, polipiel, como más os guste. Todas estas telas, incluida la polipiel, la podéis encontrar en la web de @ordezec. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo junto a mi código de descuento, que con él tenéis un 10% de descuento en toda su página web por si os apetece echarle un vistazo. El patrón de esta bandolera lo podéis comprar hablándome por privado o bien a mi Gmail o a mi Instagram, que os lo dejo por aquí arriba y en la cajita de descripción de este vídeo. Y una vez que tengamos las telas listas y el patrón, vamos a cortar y a entretelar cada pieza tal y como os he dejado indicado en el patrón. Vamos a comenzar haciendo el bolsillo frontal del exterior con cremallera. Para ello colocamos la cremallera en el lateral recto de la parte de arriba enfrentando los derechos y colocamos enfrentando los derechos uno de los forros. Lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada. Una vez listo, echamos el forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Una vez hecho, le pasaremos una puntada por todo el contorno excepto en la parte de la cremallera para dejar unidas ambas piezas. Después cogemos la pieza del exterior del bolsillo del intermedio y colocamos esta pieza en la parte de abajo, como veis, dejando la parte del exterior mirando hacia arriba. Y con cuidado, sujetándolo muy bien y haciéndolo coincidir con la parte de abajo, vamos a plegar hacia el interior el otro lateral de la cremallera, como veis, con ayuda de las manos. Con una mano lo dejamos sujeto y con la otra levantamos el bolsillo hacia arriba sin que se nos mueva el otro lateral de la cremallera que hemos plegado, como veis. Una vez hecho, sujetamos ese lateral con cuidado con alfileres y le pasamos una puntada. De esta manera, como veis, al volver a volcar el bolsillo a su sitio queda exacto con la parte de abajo. Una vez listo, colocamos la otra pieza del forro en ese lateral de la cremallera, como veis, enfrentando los derechos. Lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada guiándonos por la puntada anterior. Y una vez listo, echamos esta pieza hacia abajo y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Después echamos totalmente el bolsillo hacia abajo, como veis, y vamos a colocarle el cursor a la cremallera dejándolo en la parte central.
Una vez hecho, sujetamos el bolsillo al bolsillo del intermedio con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra muy pegadita al lateral, pillando cada extremo de la cremallera para dejar sujeto el bolsillo a esta pieza. Bien, y una vez listo ya tendríamos terminado el bolsillo del exterior frontal. Ya veis que de esta manera queda totalmente forrado en su interior. Después cogemos el forro del bolsillo del intermedio y lo colocamos enfrentando los derechos como veis. Sujetamos con las pinzas solamente las dos partes curvadas que tiene esta pieza y le pasamos una puntada al ancho de vuestro prensatelas, dejando sin coser el lateral recto pequeñito de la parte de arriba y toda la parte curvada de la parte de abajo. Una vez hecho, le hacemos piquete sin llegar a la costura por toda esa parte redondeada y le damos la vuelta. Y una vez listo, le pasamos una puntada de refuerzo a ambos laterales muy pegadita al lateral. Después sujetamos con las pinzas el bolsillo de la parte de abajo al forro del bolsillo del intermedio y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra muy pegadita al lateral para dejar ambas piezas sujetas. Y una vez hecho ya tendríamos ambos bolsillos exteriores listos. Bien, ahora vamos a hacer la parte del cierre de la bandolera. Para ello cogemos una de las piezas del exterior, la cremallera y una de las piezas del forro. Colocamos la cremallera en el lateral recto enfrentando los derechos con la pieza del exterior y el forro enfrentando los derechos como veis. Lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada. Una vez hecho, echamos la pieza del forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Y de la misma manera colocaremos las otras dos piezas en el otro lateral de la cremallera. Una vez listo, vamos a colocarle el cursor a la cremallera dejándolo en la parte central. Después vamos a cortar dos trocitos de 4 centímetros de cinta de algodón o de nylon, de la que vayáis a utilizar para el asa de la bandolera. Lo plegamos a la mitad y lo colocamos justo en el centro de cada extremo de la cremallera. Esto harán como tope al cursor. Lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita a cada lateral. Una vez listo, cogemos la pieza del exterior de la parte de abajo del cierre y la colocamos enfrentando los derechos justo en el lateral de la finalización de la cremallera como veis. Después colocaremos la pieza del forro enfrentando los derechos con el forro de la parte de abajo de la cremallera. Lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Y lo mismo haremos con el otro lateral de la finalización de la cremallera. Lo llevamos enfrentando los derechos a la pieza de abajo del forro como veis y lo mismo con la pieza del exterior de la parte de arriba. La sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez hecho, le damos la vuelta a esta pieza y vamos a pasarle una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de cada extremo de la cremallera, pillando la parte del forro. Y una vez hecho, le pasamos una puntada a cada lateral muy pegadita al borde, como veis, para dejar la pieza del exterior sujeta a la parte del forro. Bien, después vamos a coger las piezas principales, tanto la exterior como la de forro, y la colocamos enfrentando los revés de cada pieza como veis. La sujetamos con alfileres
y le pasamos una puntada por todo el contorno muy pegadita al lateral para dejar ambas piezas unidas. Como veis, todas las piezas van unidas a las piezas del forro, ya que después puliremos todas las costuras del interior de la bandolera con cinta al bies. Después cogemos las dos piezas de la cogida del asa y vamos a cortar el asa del largo que queramos que sea, en mi caso de 1,20 m, teniendo en cuenta el trocito que queramos que se da después. Colocamos uno de los extremos del asa, como veis, justo en el centro del lateral más corto de una de las piezas de la cogida y colocamos la otra pieza enfrentando los derechos. Lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra, dejando el lateral recto más ancho sin coser. Una vez hecho, recortamos los excesos de tela de ambas esquinitas, le damos la vuelta y le pasamos una puntada de refuerzo desde una punta hasta la otra muy pegadita al lateral. Una vez lista, cogemos la pieza de la parte de atrás, la plegamos a la mitad y marcamos el centro de la parte de arriba con un alfiler. Después colocamos la cogida del asa, como veis, mirando hacia abajo, enfrentando los derechos, haciéndola casar muy bien con ese centro y la dejamos sujeta con una pinza. Para la cogida de la parte de arriba vamos a cortar un trocito de asa de 8 centímetros y necesitaremos una cogida del mismo ancho que tenga vuestra asa. Pasamos la cogida por ese trocito, la dejamos plegada y la colocamos mirando hacia abajo justo en el centro de la cogida del asa, como veis. La sujetamos con una pinza y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Una vez listo para la cogida de la parte de abajo, cortaremos otro trocito de asa de 8 centímetros y necesitaremos otra cogida. La pasamos por ese trocito, la dejamos plegada y vamos a colocarla a 8 centímetros hacia arriba del lateral de la parte de abajo derecho. Lo colocamos, como veis, un poquito inclinado hacia arriba para que coja la forma de esa parte curvada. La sujetamos con una pinza y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Una vez lista, vamos a plegar el asa un poquito hacia arriba, como veis, dejándola sujeta con una pinza para que no nos moleste al cerrar la bandolera. Después cogemos la pieza delantera frontal y le colocamos la pieza de los bolsillos, como veis, con el derecho mirando hacia arriba. La cuadramos muy bien con la parte de abajo, la sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra muy pegadita al lateral para dejar sujeta esta pieza a la pieza frontal. Bien, una vez hecho, vamos a meter hacia adentro ese piquito de la parte del bolsillo del intermedio hacia adentro, como veis, para que no nos moleste a la hora de coser. Plegamos esta pieza a la mitad, haciéndola coincidir muy bien con la costura del bolsillo del intermedio y marcamos el centro de la parte de arriba y de abajo con un alfiler. Después cogemos la pieza del cierre, la plegamos a la mitad haciendo coincidir muy bien la costura de la cremallera y marcamos los centros de la parte de arriba y de abajo en ambos laterales con alfileres. Una vez lista, vamos a colocar la pieza del cierre en la pieza frontal. Para ello la colocamos, como veis, enfrentando los derechos, haciendo coincidir los centros tanto de la parte de arriba como de abajo. Vamos poquito a poco ayudándonos de las manos para ir moldeando esta pieza del cierre muy bien a la pieza frontal, sujetándola con las pinzas.
Y una vez hecho vamos a pasarle una puntada por todo el contorno al ancho de nuestro prensatelas. Como veis vamos poquito a poco cosiendo, retirando poquito a poco las pinzas, ayudándonos muchísimo de las manos. Una vez cosida vamos a colocar la pieza de la parte de atrás exactamente igual que hemos colocado la pieza frontal en la pieza del cierre. Primero marcamos los centros de la parte de arriba y de abajo con alfileres y la colocamos como veis, enfrentando los derechos, ayudándonos de las manos para ir moldeando muy bien esta pieza a la pieza de atrás, sujetándola con las pinzas. Y una vez hecho le pasamos una puntada por todo el contorno al ancho de vuestro prensatelas. Y una vez lista para pulir las costuras del interior, o bien la podemos remallar o pulirla con cinta albies, al igual que he hecho yo. Para pulir las costuras con cinta albies ya sabéis que es súper fácil, tenéis varios vídeos aquí en mi canal donde os enseño en varios proyectos de costura cómo pulir las costuras con cinta albies. Os dejo por aquí arriba un vídeo que podéis encontrar aquí en mi canal donde os enseño a pulir las costuras del interior con cinta albies. Ya veréis que es súper fácil de hacer y el resultado pues ya veis que es súper profesional. Quedan las costuras súper bien pulidas y bonitas. Bien, y una vez que las tengamos listas vamos a darle la vuelta a la bandolera. Por último necesitamos un mosquetón y un pasador para el asa y un mosquetón más para la cogida de la parte de arriba, siempre del ancho del asa que vayáis a utilizar. Primero, como veis, pasamos el pasador dejándolo hacia arriba todo lo que queramos que después nos ceda el asa. Pasamos el mosquetón, de nuevo pasamos este extremo justo por debajo del pasador, plegamos este extremo 1 centímetro hacia adentro dejándolo sujeto con una pinza justo en la parte de debajo del asa del pasador y le pasamos una doble puntada muy pegadita al lateral. Y una vez hecho ya la tendríamos lista. Por último ya solo nos quedaría colocarle el otro mosquetón en ese piquito, ese extremo que tiene más hacia arriba el bolsillo del intermedio. Ese piquito, esa parte más alargada, yo la he dejado más alargada queriendo en el patrón para que después le podáis cortar el sobrante al ponerle el mosquetón, ya que puede variar el ajuste al ancho de la mochila del mosquetón al pasador según el mosquetón que utilicéis, ya que puede ser más ancho o menos ancho que el mío. Pues de esta manera vosotros mismos lo podéis ajustar para que así os quede exacto a la cogida. Para ello simplemente pasamos este extremo por el mosquetón, abrochamos el mosquetón al pasador, vemos donde se nos queda bien ajustado y una vez listo cortamos el sobrante de ese extremo dejándole unos 3 centímetros de más para poder hacerle a ese extremo un dobladillo metiendo hacia adentro 1 centímetro y uno más. Lo sujetamos con la pinza y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Y una vez hecho ya tendríamos totalmente terminada nuestra bandolera. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica. Gracias por estar aquí conmigo una semana más y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Chao!
can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me in bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take